Segundo tema dentro de estos principales del retiro es el tema del enojo. Cuando, en el caso de los pacientes de aquella doctora que mencionamos, cuando el paciente deja de negar que tiene cáncer y reconoce que sí tiene esta enfermedad, cualquier otra, pero estoy hablando del caso porque es de los que habla la doctora Elizabeth. Cuando el paciente reconoce, tengo esta enfermedad grave, generalmente se vuelven furiosos y empiezan a enojarse con todo el mundo. ¿Les ha pasado alguna enfermedad, una dificultad? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué? Porque dejaste de negar y dijiste, sí me pudo. Y entonces lo normal es que surja el enojo. Por ejemplo, ¿quién ha tenido un accidente de tránsito, aunque sea leve? Levante la mano. Un choquecito, un besito por lo menos. Muy bien, bajen la mano. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El otro? En eso nunca nos equivocamos. La culpa la tiene el otro. El que no se fijó que yo me iba pasando el rojo, por ejemplo. El mecánico que a lo mejor no revisó bien mi carro. Mi hijo que me habló y entonces volteé, por tu culpa, yo choqué por tu culpa. Siempre culpamos a otro. ¿Por qué? Porque el enojo tiene un blanco, tiene un hacia quién dirigirse. ¿Por qué? Porque primero digo, no me duele, pero cuando me empieza a doler, no, otro tiene que ser culpable. ¿Me entienden? Entonces buscamos derivar en otro el tema de lo que me lastima, para entonces yo decir que yo estoy bien y que yo estoy muy tranquilo y que no pasa nada. Entonces el enojo tiene un blanco, tiene un hacia quién dirigirse. Buscamos culpar, culpamos a Dios, culpamos al doctor, culpamos a los hijos, culpamos a quien sea. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber que yo me encuentro en el enojo? Bueno, quien reprime el enojo frecuentemente se vuelve agresivo, violento. A mí me da mucho coraje cuando me ha tocado ver en la calle una mamá o un papá que empiezan a golpear a sus hijos como si fuera una piñata, y por una falta menor o por una chiflazón. ¿Por qué es? Porque hay un enojo retenido ahí. ¿Sí? Porque por eso, si la mujer es golpeada por el marido, muy frecuentemente esta mujer golpea a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un escape, pero es un escape no sano, es una no solución. Entonces es una de las maneras. Alguien me preguntaba, es que me enojé porque se me atravesaron en el tráfico, ¿es pecado? No. ¿Por qué? Ya dijimos, el enojo es un sentimiento, por sí mismo no es pecado, lo mencionamos ayer. Pero una cosa sea, cuando a mí se me atraviesan, yo les pito bien, no son 5 toques, ni es recordar a nadie, le pito como quítate, ¿no? Pero una cosa es eso, la escena esta, se me atravesó, le pité, ya, seguí adelante. Pero hay quien ya se fue, el que se me metió, no te fijas, animal, que no sé qué tal, y todavía va en el camino, pero ¿cómo se me atravesó? ¿Pero cómo fue posible? Que no sé. Y hay quien llega al día siguiente, es que ayer se me atravesó uno en el tráfico. Esa es una libre permanencia absurda, innecesaria en el enojo. Ahora, cuando es una cosa muy dolorosa, la que me ha pasado, claro que el enojo no va a durar un día. El enojo no va a durar un día y no tiene nada de malo que se prolongue mi enojo si tal cosa ha sido excesivamente dolorosa, ¿me entienden? Porque, bueno, ahorita vamos a ver unas cosas que nos revela el enojo muy interesantes. Cuando estoy en la etapa del enojo, tengo menos gozo, menos creatividad, menos espontaneidad. Y una cualidad muy propia es la impaciencia. La impaciencia. En la oración a Dios se le habla igual, pero lo escucho a medias. Le hablo del trabajo, me quejo de las injusticias, pero tengo impaciencia respecto al horario de Dios. Está como aquel que, según muy cristiano, está en oración: Dios mío, dame paciencia. ¡Pero ya! Ahora, generalmente la respuesta de Dios pasa por irnos moldeando. Si yo le pido paciencia a Dios, generalmente Dios me va a permitir situaciones que me impacienten para yo edificar la paciencia. ¿Queda claro?
en este sentido. Hay un librito muy bueno que se llama El combate espiritual, de Lorenzo Scupoli, un libro muy tradicional de crecimiento espiritual, muy bello, lo pueden encontrar en internet. Lorenzo Scupoli, sin E, Scupoli. Ustedes le ponen combate espiritual Lorenzo y les va a salir ese. Y este librito dice: pruébate en todas las virtudes, menos en la castidad, porque vas a caer. O sea, me voy a probar en la paciencia, me permito situaciones que me impacienten para crecer en la paciencia. A mí no me sale ser servicial, me pruebo en ambientes donde tenga yo que ser servicial para vencerme y crecer en la servicialidad. Pero ante atentados contra la castidad, lo que es cristiano es correr. Y a los hombres les digo, atentados contra la castidad, lo que es de hombres es correr. Es que yo sé hasta dónde. No sé hasta dónde. Me acuerdo alguna vez un amigo allá al final de la adolescencia me dice: oye, ¿por qué no tomas? Le digo: es que me da pendiente que me guste y ya no lo deje. Y me dijo: yo pensé que tenías más fuerza de voluntad, porque yo cuando quiera lo dejo. Han pasado casi 20 años y no ha querido. No ha querido. 21 años ya, de hecho. Es que tenemos que ser descaradamente honestos. Yo me declaro totalmente incompetente de hacer algo para vencer la tentación de comer Doritos Nachos si hay frente a mí. Si hay una bolsa de Doritos, se me hizo agua la boca de platicar. Si hay una bolsa de Doritos Nachos frente a mí, me la acabo. No significa que quiero que me regalen Doritos Nachos toda la semana. Ay, padre, le traje esta bolsota. No, porque me la acabo. Y se me hizo más agua la boca. Cada uno tiene que reconocer: bueno, esto puedo o no puedo. Y si no puedo, no me hago tarugo. Pero atentados contra la castidad, huyo. Y puede ser un atentado en físico. Tengo esta oportunidad de tal y tal cosa, o puede ser virtual, o puede ser como sea. En atentados contra la castidad hay que correr. Bien, entonces tenemos impaciencia frente al horario de Dios. Un signo del enojo puede ser las enfermedades. Algunas enfermedades, ojo, yo no digo, menos siendo médico, de que toda enfermedad tiene un enojo detrás, pero hay muchas enfermedades porque el enojo desata la producción de ciertas sustancias en el organismo que tienen consecuencias, como elevar la presión, como aumentar la producción de ácido en el estómago, como en consecuencia dañar el intestino grueso. Y díganme si no, muchos cuando experimentamos enojo, las tripas son las primeras que se enteran. Entonces, aguas. No es que sea malo enojarse, pero el modo de enojarse es muy importante. Lo vamos a decir así: hay que saber enojarse. De veras. Bien. Si yo digo que nunca me enojo, algo anda mal y probablemente mi enojo se convertirá en enfermedad, o en angustia, o en tristeza, o en otra cosa. Ojo con el que nunca se enoja. No está bien. El Señor Jesús se enojó varias veces. Hablamos de la más emblemática en el templo. Pero por ejemplo en una predicación, ahí en Mateo, no recuerdo si 18 o 19, al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera amarrarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. Porque nuestro Señor es un hombre perfecto, íntegro en todo lo que significa ser hombre. Hay una película mexicana de la vida de Jesús, ¿se acuerdan? Donde ponen un Jesús medio, ¿cómo digo para que no suene ofensivo? Incapacitado. Todo el tiempo habla así. No, nuestro Señor es un varón completo, que cuando tuvo que hablar fuerte, Él también dijo: raza de víboras hipócritas. Capítulo 23 de Mateo a mí me encanta. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay!
porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, por cosas pequeñas como un mosquito andan haciendo escándalo, y cosas graves, no pasa nada. Entonces, el Señor Jesús sabía enojarse. Jesús tiene lo que llamamos pasiones, porque se encarnó como verdadero hombre, pero incluso en cuanto a su naturaleza divina, Dios experimenta este sentir, pero de forma perfectísima, siempre ordenada, en el caso del Señor Jesús, y totalmente libre. Nosotros, como los que dijimos que tenemos el carácter fuerte, que en realidad es muy débil, frágil, nos hacemos de mecha chiquita, o sea, la primera explotamos, estamos siendo terriblemente desproporcionados, reaccionamos, nos acostumbramos a reaccionar desproporcionadamente, y ya de rato, perdónenme, no, es que no quise decir esto, Por eso dije lo de saber enojarse. En el Señor Jesús, el enojo, la tristeza cuando llora en el huerto, la alegría cuando dice lleno de gozo en el Espíritu Santo, exclamó: te doy gracias, Padre, siempre es perfectamente libre, ¿me entienden? Siempre es un acto perfecto y no una carencia como en el caso de nosotros la mayoría de las veces. ¿Por qué me enojo? Porque me duele. Y les voy a decir algo que puede resultar escandaloso. El dolor es precioso. ¿Cómo, Padre? El dolor es precioso. ¿Por qué? Vamos a hablar del dolor a nivel físico. Cuando a un diabético se le amputa un dedo, un pie, una pierna, ¿por qué es? Porque perdió la sensibilidad al dolor. Se clavó algo, se picó con algo, hasta la uña, un clavo, lo que sea, no se dio cuenta porque no tiene sensibilidad. Esa cosa se infectó, se complicó, está tan grave que hay que cortarlo. ¿Cuál fue el problema? Perder la sensibilidad al dolor. ¿Cuál es la función del dolor? Si aquí hubiera una aguja y me pincho, bueno, es más automático. ¿Qué pasa? Primero, ubico por el dolor el lugar donde fui lastimado, ¿sí o no? El lugar mío de mi cuerpo. ¿Qué parte de mi cuerpo está siendo lastimada? Me retiro de lo que me está produciendo el daño y busco la curación. ¿Se fijan que el dolor es precioso? ¿Para qué sirve? Para protegerme. El dolor sirve para protegerme. Si yo estoy haciendo deporte, voy trotando, hice mal un movimiento y me duele, es para decir: atención, este movimiento lo hiciste mal. Hay que tener más cuidado, hay que tener técnica. ¿Me entienden? ¿Comprende lo que les estoy diciendo? Que el dolor es maravilloso, el dolor es precioso. Y así como hablé del dolor a nivel físico, hablo del dolor a nivel interior. El dolor interior también me ayuda a ubicar dónde fui lastimado, me lleva a alejarme de aquello que me produjo el daño y me lleva a buscar la curación. A veces quisiéramos que el dolor no existiera, pero es un recurso necesario para ir adelante en esta vida. Si no, estaría yo ajeno a todo lo que sucede siempre. Y eso es un riesgo tremendo. Y entonces me enojo porque me dolió. Y de esta manera, las heridas más fuertes, generalmente, la mayoría de las veces, las recibo de quienes más amo. Mis papás, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, mi esposo. ¿Por qué? Porque yo tenía una esperanza, una expectativa en ti. Por eso, el día de cumpleaños de la esposa no es lo mismo que el marido no se acuerde a que el vecino no se acuerde, a menos que haya business con el vecino. Se enoja parejo. ¿Por qué? Porque el peor dolor lo recibo de quienes más amo.
En consecuencia, las peores heridas que yo he producido, se las he producido a quienes más me aman. Qué fuerte, ¿no? Y en este sentido, el enojo es una medida del amor. Dios se enoja, y se enoja más con quien más ama. Por eso en el Antiguo Testamento uno ve unas discusiones maravillosas entre Dios y Moisés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Moisés era muy amado por Dios y Dios era muy amado por Moisés, y tienen discusiones impresionantes. Le dice Dios a Moisés: ese pueblo tuyo que tú sacaste de Egipto. Y le dice Moisés: ey, yo lo saqué, tú lo sacaste, y si no vienes con nosotros, quítame la vida. Porque nos enojamos más con quienes más amamos. El enojo es una medida del amor. Cuando estén discutiendo en el matrimonio y le digan: ¿pero por qué te enojas? Porque te amo. A veces nos es difícil reconocer esto. Una vez predicando este retiro, se acerca una mujer a compartirme que ella llevaba, no sé, habían pasado 10 años de su divorcio y era una infeliz. O sea, no podía con la vida. Y cuando escucha esto del retiro, dice: padre, es que me da tanto conflicto, pero ya entendí por qué no he podido superar el divorcio de mi marido. ¿Por qué? Porque lo amo y no he querido reconocerlo. ¿Me entiende? Entonces, el dolor y el enojo para nosotros son una ventaja de poder reconocer de dónde me viene el daño, de dónde me viene el dolor, el sufrimiento, pues. En este sentido, les hablaba ayer de reconciliarnos con la realidad. Tenemos que reconciliarnos con el dolor también. Y vuelvo al ejemplo, para poder abrir la herida que ya está y reconocer qué es lo que está sucediendo. ¿Me entienden? Puede haber muchas reacciones, y el enojo se puede bien usar o mal usar. El hijo pródigo seguramente estaba muy enojado con el padre. El hijo menor se va de la casa y lleva una vida desordenada. El hijo mayor dice: este que gastó tu dinero con prostitutas y todavía matas para el ternero gordo. El hijo mayor, por enojo, no podía aprovechar los dones que su padre le había dado. Ojo, el hijo mayor le dice: tantos años que te sirvo sin faltar jamás a uno de tus mandamientos. El hijo mayor era cumplido con los deberes, mas no se había dejado amar. Por eso, no basta cumplir los 10 mandamientos para llevar una vida cristiana completa. Claro que se deben cumplir los 10 mandamientos, porque la fe se demuestra por las obras. Pero este cumplimiento tiene que ir sostenido por la experiencia viva de amor que nos viene de la gracia del Señor. Y experiencia no quiero decir sensibilidad. Padre, es que puedo tener una confesión en la que lloro: ay, es que cometí tal y tal pecado. Maravilloso. Puede haber otra confesión en mi caminar donde no sentí nada, pero sé, porque Dios lo ha revelado, que si mi confesión fue íntegra, todos mis pecados que yo he confesado fueron perdonados. A eso me refiero con experiencia de esta misericordia. Sienta o no sienta. Paréntesis. Cuando libremente se oculta un pecado, todas las confesiones que yo haya hecho ocultando ese pecado invalidan las confesiones.
Llegó una persona: padre, es que hace más de 20 años cometí aborto, nunca lo había confesado, llevo estos 20 años confesándome de todo lo demás. Porque ocultaste libremente este pecado, ninguna de tus confesiones ha sido válida. ¿Quedó claro ya? Porque la confesión tiene que ser íntegra. Por eso no se puede, por ejemplo, es que yo me quiero casar, pero quiero confirmarme, pero como todavía no nos vamos a casar y voy a seguir viviendo con ella, porque ya vivimos juntos, pues nomás me confirmo, pero no recibo la comunión en la misa. Eso no se puede, porque con Dios es todo o nada. Entonces la confesión tiene que ser íntegra. Cuando viene alguien que ha ocultado un pecado por años, hacemos una confesión general. ¿Por qué? Porque todas fueron inválidas las confesiones. ¿Queda claro eso? Ok. Distinto del pecado olvidado. Si yo me estoy confesando y se me pasó un pecado, por eso hay que hacer examen de conciencia, y no está mal tenerlo por escrito. A algunos padres no les gusta, pero aseguras lo que quieres expresar. No es indispensable, pero es muy conveniente. Bueno, me estoy confesando y se me olvidó tal pecado, ya me dio la absolución. Ay, padre, me falta un pecado a confesar, déjame regreso. No. Pecado olvidado, pecado perdonado. Pero si es pecado mortal, tengo la obligación de presentarlo en mi siguiente confesión sacramental. Queda clara la diferencia entre pecado ocultado y pecado olvidado, ¿verdad? Muy bien. Volvemos entonces. El hijo mayor, viviendo en la casa del padre, cumpliendo los mandamientos, no llevaba vida de hijo. El hijo menor tampoco. ¿Cuántos jornaleros de casa de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Por eso me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus trabajadores. Pero quizá el hermano mayor estaba en una situación peor, porque viviendo en la casa no se reconocía como hijo. Cuando le dice: no me has dado ni un cabrito para comerme con mis amigos, ¿qué le contesta el padre? Hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué sabemos que todo lo del padre era del hijo mayor? Porque al inicio de la parábola dice: y el padre les repartió la herencia. A los dos, aunque solo el menor la pidió, les repartió la herencia. Pero el hijo mayor, siendo dueño de todo, sin que el padre dejara de serlo, no aprovechaba el ser hijo. Algunos de los que estemos aquí quizá estemos más en el hijo menor, porque estoy en una situación de pecado de la cual el Señor me está llamando a salir. Pero quizá algunos otros estén en el lugar del hijo mayor, que llevan años sirviendo al Señor, años en el apostolado, años sin faltar a la misa, y sin embargo no han recibido la experiencia de hijos. ¿Me entiende? Fíjese que generalmente cuando estamos entre servidores de Dios, una parroquia, un apostolado, decimos eso: somos servidores de Dios. Es verdad, la Escritura lo dice, somos sus servidores, pero hay algo más grande todavía, que por gracia hemos sido hechos hijos. Hijos. Y aunque somos servidores, somos hijos. Por eso dice San Pablo en la carta de los Romanos: ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, han recibido un espíritu de hijos que les permite clamar Abba. Y dado que son hijos y no esclavos, son herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Quiere decir que por la gracia en el bautismo, y si yo permanezco en gracia, la herencia de Cristo es mía. ¿Y cuál es la posesión más grande de Cristo? El ser hijo de Dios, el que al Padre le puede llamar Abba. Por la gracia he sido hecho hijo, más que siervo. Explicaba Papa Benedicto en una homilía de Pentecostés, debe ser 2008, si mal no recuerdo. Este paso: no han recibido un espíritu de esclavos, no se pasa a libres. No dice no son esclavos sino libres, dice no son esclavos sino hijos. O sea, ya el ser solo libre sería bastante, pero somos hijos, explica el Papa. Y si somos hijos, también somos responsables de la herencia que hemos recibido.
tu oración, cuando tú oras, cuando tú pides algo a Dios, ¿lo haces en calidad de hijo o en calidad de siervo? Vamos a poner un fulano que tiene una empresa y viene un trabajador a pedirle un aumento de sueldo. Oye, papá, fíjate que... No, papá no, ese es el otro. Oiga, patrón, fíjese que la situación con la condición económica, llevo tantos años trabajando, tiene que prepararse. Ese día el trabajador que va a pedir un aumento hasta se baña y se peina, está viendo todo el tiempo, ay, le digo ahorita, no le digo, no sé qué tanto. Si este mismo dueño de la empresa es al mismo tiempo papá, y a su hijo que está en la secundaria le pidieron llevar 200 pesos para mañana para un proyecto escolar, ¿cómo le pide? Papá, necesito 200 pesos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo oramos? ¿Como siervos o como hijos? El otro ejemplo, ¿no? Un niño de 3 años que se le antoja comer un huevo, ¿cómo le dice a la mamá? ¿Se imaginan el niño de 3 años? Oh, madre, si es adecuado a mi salud, el colesterol no se va a subir. Si según el nutriólogo es aceptado, entonces, oh, madre, dame un huevo. El niño pide, quiero huevo. La mamá tiene que decidir si le es conveniente o no. Pero el niño con confianza lo expresa, ¿me entiende? Porque a veces en nuestra forma de orar, por esta conciencia de siervos y no de hijos, limitamos la omnipotencia de Dios. No la limitamos porque Dios es omnipotente en sí mismo, pero en cuanto a nosotros, ¿me entiende? Porque luego ay, Señor, es que tengo una gastritis, sánamela, Señor, por favor, sáname esta gastritis, te pido. Pero luego di un mal paso y se me lastimó la rodilla. ¿Sabes qué, Señor? Olvídate de la panza y enfócate en la rodilla. Con la rodilla, pero sí te... Y luego me entero que un vecino tuvo una desgracia. Señor, olvídate de la panza y de la rodilla, atiende al vecino. Como si Dios no fuera omnipotente. ¿Me entienden? Siendo hijo, podemos orar con confianza. Volviendo al tema, un enojo le hizo al hijo menor abandonar la casa, pero otro enojo le hizo volver. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? El enojo no es malo por sí mismo. Bien usado, bien vivido, el enojo me da fuerza para cambiar las cosas. Tal cosa no la puedo seguir permitiendo. Me enojo y me esmero en cambiarla. ¿Me entiende? Había un seminarista que decía, estoy tan indignado que voy a hacer un cartel, como queriendo decir, cuando me enojo lo tengo que expresar acá. El enojo bien vivido me da la fuerza para cambiar las cosas. Me platicaron cuando estudiaba medicina que hubo un caso en un rancho, un muchacho está arreglando el motor y se le cae encima. La mamá quitó el motor, cargó al hijo, lo subió a la camioneta, se lo trajo al hospital y cuando ya están atendiendo al hijo se da cuenta que ella tiene fracturados ambos brazos. ¿Por qué lo hizo? Por el enojo contra el accidente, contra el motor. ¿Me entiende? El enojo no es necesariamente malo. Agárrenselos de su casa cuando ustedes lleguen. El padre me dio permiso. El enojo no es necesariamente malo, bien vivido. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos da una clave maravillosa para esto. Versículo 26, Efesios 4, 26. Si se enojan, no pequen, que no se ponga el sol mientras están enojados. Palabra de Dios. Dice en una traducción litúrgica, que la puesta del sol no los sorprenda en el enojo, porque es lo que sigue, se me olvidó leerlo. No den lugar al diablo. Entonces, si llegan a enojarse, no hay problema, pero no pequen. O sea, no sigan enojados hasta que se ponga el sol para no dar lugar al diablo.
Ahora, ya dijimos, dependiendo de la herida es el enojo. Puede haber un enojo que este día hasta la puesta del sol sea de un año. Me tocó una vez atender un caso tristísimo donde la hija fue abusada al final de su fiesta de 15 años y a mí me buscan al día siguiente. Entonces me decía la mamá, quiero matarlo. Digo, te entiendo. En cuanto a expresión de enojo, te entiendo, pero lo tienes que pensar. En cuanto a la ley, deja caer todo el peso de la ley. Eso sí lo debes hacer. Pero claro que no era para menos, ¿me entiende? Entonces, ¿cuándo es que el enojo es malo? Cuando se convierte en hostilidad. Y hostilidad es el enojo que busca dañar o que de hecho daña. Ojo, porque yo puedo tener la intención de dañar y lo hago, pero a veces puedo no tener la intención de dañar, pero como me enojo desproporcionadamente y no sé enojarme, termino dañando. Ahí también hay pecado. ¿Se entiende? Cuando busco dañar o de hecho daño, provoco el daño, ese sí es un enojo pecaminoso. Dependiendo de las consecuencias, será la gravedad del pecado. Entonces, si llegan a enojarse, no pequen, que la puesta del sol no lo sorprenda en su enojo, no dejen lugar al diablo. Amar es correr el riesgo de ser lastimado y enojarse. ¿Qué quiero decir? Que si yo amo a alguien, a mi esposa, a mi esposo, a un amigo, lo que ese amigo haga como una falta, directa o indirecta, querida o no querida, voluntaria o involuntaria, lo que sea, el enojo va a ser más. Pero si yo perdono, el enojo y el dolor, pero si yo perdono este amor con mi esposa, bla bla bla, toda la relación de la que hablé, si yo perdono, el amor va a crecer, pero luego a otra falta me va a doler más porque le amo más. ¿Me entiendes? Pero eso es un riesgo que vale la pena. Yo me acuerdo, mi papá murió cuando yo tenía 2 años y medio. Y entonces de niño no viví el duelo por la muerte de papá. No me caló, no me dolió. ¿Por qué? Porque pues uno de niño tiene un pensamiento más simple, ¿no? Y luego me dijeron, ¿ya se fue al cielo? Que no es cierto, ya lo dije ayer, no podemos afirmar que alguien se fue al cielo. No te apures, ya se fue al cielo. Entonces de niño fui creciendo con esa conciencia, ¿no? Cuando entro en la adolescencia y tengo más conflictos con mi mamá, conflictos personales, cosas así, me doy cuenta, tenía yo un padrastro, me doy cuenta que me hacía falta mi papá, etcétera. Ahí es donde me cae el 20 y empiezo a vivir el duelo por la muerte de papá. Estoy hablando entre los 12 y 13, quizá 14 años, ya no recuerdo tanto, pero es donde yo más vivo el duelo. Así que me dolió, que lloré y demás. Entonces cuando me duele la muerte de papá ya en la adolescencia, me dolió tanto que tomé una decisión. Dije, voy a decidir no querer a nadie más porque me va a doler mucho cuando se vaya. Afortunadamente en ese tiempo el Señor Jesús se topa conmigo, descubro a Jesús, descubro su amor, descubro su gracia, y en la cruz Él me enseñó que tiene sentido amar hasta que duela y que hay que darlo todo, pero para eso tenemos que crecer. ¿Me entiendes? Porque ya lo hablaremos mañana, el perdonar es tomar el riesgo de ser lastimado nuevamente. Pero si yo no tomo el riesgo no estoy dándome la oportunidad de perdonar en libertad. No tengamos miedo entonces a experimentar este enojo. Ya dijimos que si nunca nos enojamos, algo anda mal. El enojo puede ser sano. Cuando amamos, necesariamente odiamos. Atención con esto. Si yo amo la paz, odio la guerra. Si yo amo la justicia, odio la injusticia. Llegó una viejita, ¿no?, a confesarse: padre, es que ya no sé qué hacer con mi muchacho, se embriaga casi todos los días, el fin de semana es insoportable,
hace un desastre en la casa. ¿Qué edad tiene el chamaco? 55. Córrenlo ya. La viejita sinceramente venía a confesarse de haberse enojado. Le digo, no, nomás no pecaste, te ordeno que te enojes y muestres tu enojo y el por qué. Porque enojarse ante la injusticia es lo recto, ¿se entiende? Ojo con eso, porque el progresismo actual nos quiere apergatados, que no reaccionemos, porque incluso a veces hay que reaccionar de manera agresiva para defender el bien y la verdad. En este sentido, la Iglesia siempre ha enseñado la legítima defensa, que también se habla en derecho. ¿Qué es la legítima defensa? El derecho que yo tengo de defenderme ante el injusto agresor en igualdad de circunstancias y no implica un mal moral, no implica pecado. ¿Qué quiere decir? Viene alguien a golpearme, a tirarme piedras, agarro yo una piedra y se la topo en la cabeza y lo dejo desmayado, no hay pecado. Porque fue ante el injusto agresor, yo no fui el que buscó la agresión y fue en igualdad de circunstancias. Si yo soy el injusto agresor, sí hay pecado. Ah, que él me cae gordo, déjalo de un zape. No, ahí sí hay pecado de mi parte. ¿Se entiende la diferencia? Y en igualdad de circunstancias, viene un muchachillo adolescente con una piedra, ahora yo traigo una pistola, ándale, ¡pam! Ahí sí hay pecado porque no hay igualdad de circunstancias. A menos que le haya advertido, no te acerques porque estoy armado. Si él persiste, yo puedo dispararle en una parte del cuerpo no vital, en las piernas, pues si le doy a la arteria grande, pues ni modo. De verdad, de verdad. Por ejemplo, si yo estoy casado, llego a mi casa y está mi esposa y mis hijos siendo amenazados por un ladrón con pistola, ahí no solamente tengo el derecho, sino el deber de defender a mi esposa y a mis hijos. Si yo también tengo pistola y le doy al ladrón y muere, lamentablemente muere, no hay pecado, porque fue igualdad de circunstancias ante el injusto agresor. ¿Les queda claro? Estamos ya muy cercanos a celebrar los 100 años de la guerra cristera aquí en México. Y muchos dicen, ay, pero ¿cómo los católicos se levantaron en armas para defender la fe? Porque la fe es el bien más sublime que el ser humano tiene, porque es lo único, junto con la gracia, la conversión, que le da acceso a la vida eterna. Entonces, ¿se vale defender la fe de forma aguerrida? Claro que se vale. La fe y la verdad se deben defender. Si es necesario, porque hay un proceso, primero hay que agotar otros medios. Si es necesario, se debe defender de forma aguerrida. ¿Quedó claro? Ojo, una vez llega una señora, ¿no? Padre, regaña a mi hijo. ¿Por qué? Porque se peleó en la escuela. A ver, espérame. ¿Por qué te peleaste, chiquito? ¿Por qué te peleaste? Me estaban haciendo burla y yo me defendí. Sígase defendiendo. Sígase defendiendo. No permita que eso pase. ¿Me entienden? Ojo, porque ahorita está una cultura muy hippie, no, todo es amor y paz y que no sé qué tanto. Quien ama, odia. Quien ama la verdad, odia la mentira, odia el engaño, odia la falsedad. ¿Queda claro? Y ante lo injusto me debo enojar para resolver. Si nomás me enojo para revolcarme de la gastritis en la cama, no sirve de nada. Hay que saber enojarse. Como ya decíamos entonces, el enojo nos da fuerza para cambiar lo que sea necesario cambiar, nos da fuerza para combatir aquello que tenemos. Si yo me permito el enojo, significa que quiero superarme. Si entierro el enojo, probablemente me esperará una amarga cosecha. Siento dolor al ser herido en lo físico, pero también en lo interior, ya lo explicamos. La depresión, ahora sí, como trastorno psiquiátrico, generalmente es un enojo encausado a autodestruirme, o enojo contra mí o contra alguien que me hizo la vida imposible y no puedo expresar. Es un enojo que estoy lanzando en contra de mí mismo. ¿Qué debo hacer con el enojo entonces? Buscar expresarlo adecuadamente, platicando en lugar de golpear. Defenderme ya lo hablamos como tema aparte.
Cualquiera ama el lado sonriente de una persona, pero es interesante cuando yo soy capaz de amar, otra vez el matrimonio, a mi esposa, a mi esposo, incluso con aquello que me enoja, que no significa solapar, ya lo hablaremos mañana, pero soy capaz de amarte porque viene un paquete completo. Ese es otro pleito con el matrimonio. Una vez llegó un hombre con el sacerdote que lo había casado, que no casa el padre, se casan ellos, pero bueno. Padre, es que estoy harto. No había pasado un año del matrimonio. Es que yo pensaba que mi esposa iba a ser así, resultó así. Yo pensé que ella iba a actuar de esta manera y actuó de esta manera. Yo pensé que ella se iba a levantar a tal hora y resulta que se levanta a tal. Yo pensé que eran pestañas naturales y resultó que no. Esas de Clarabello de la pata Daisy eran artificiales. ¿Qué hago, padre? Divórciate. ¿Cómo? Padre, si usted me casó, divórciate con la figura imaginaria que te hiciste de mujer y cásate con la que tienes en la casa. Porque esa es la de veras. Es que si mi vida fuera así, es que si mi hijo fuera así, es que si mi esposo fuera tal, es que si mi esposa logra. Reconcíliate con la realidad. ¿Me entienden? Vamos, se repartieron ya las hojas también de este, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a leer las hojas para terminar la jornada de hoy. Son las 6 y 7, ¿es correcto? Ok. Le fui a dar el retiro mismo a unas monjitas de clausura. Y pues las monjitas muy modositas siempre, ¿verdad? Entonces le dije, las monjitas cuando van a expresar estoy encanada, puede decir estoy muy, muy, muy enojada. Y entonces ya cuando hablaban conmigo en lo privado, padre, ¿qué pasó? Estoy muy, muy, muy enojada. Entonces hay que buscar a veces recursos para expresar el enojo, aunque no es lo más digno, pero a veces la majadería es una forma que yo tengo de expresar el enojo. Lo vamos a ver a continuación. No estoy diciendo que hable el majadero siempre, no, porque la Biblia lo prohíbe, pero como recurso lo vamos a ver ahora. Enojo, desierto. 1. Toma una ocasión en la que fuiste lastimado. ¿Cuándo te sentiste más de esa manera? ¿A quién culpas? Escribe su nombre en la semilla. Ya lo explicamos de alguna manera, ¿no? 2. Pide a Cristo que te ayude a reconstruir en tu imaginación de qué modo tu antagonista te hirió. Ve detallando cada vez más la escena hasta que puedas ver su cara, aspirar el aroma de la habitación, escuchar sus palabras y sentir el dolor que sufriste esa vez. Dile a Cristo cómo te sientes. Sé honesto y exponle todo para que lo cure. Hazlo hasta que tus palabras de enojo parezcan vacías o exageradas. Explico esto porque es fundamental. ¿Cómo sé que yo ya he expresado mi enojo? Porque cuando me voy desahogando, de repente digo algo que digo, ah, caray, ya me pasé. Ay, estoy tan enojado que ojalá te pase algo. No, ya. Como ya me pasé, significa que ya expresé todo el enojo. ¿Queda claro esto? Una vez, siendo yo seminarista todavía, iba a dar este retiro en alguna parroquia y unos días antes llega una mujer a platicar. Me dice, oye, es que traigo un enojo contra mi hermana, pero traigo un enojo. Y yo, según muy experto con estos temas, dije, pero así tienes tanto enojo como para desear que le pase algo malo. Sí. Ok. Pero tu enojo es tal, así como para desear que se muera. Ándale. Le dije, pero así tan enojada estás como para desear que se vaya al infierno. Exacto. Que no, si estás enojada. ¿Me entienden la proporción de la expresión del enojo? Cuando yo acabo de expresar el enojo es que mi palabra ya está vacía o exagerada. En este sentido, cuando vaya haciendo el desierto
y llega el momento de expresar su enojo, no se limite en las palabras, porque está en presencia de Dios y está haciendo algo para su curación y mejorar la relación con el Señor. No se las va a ir a decir al antagonista, va a expresar lo que hay en su corazón. Esto sobre todo con algunos amigos que hay más cercanía, cuando están en un conflicto muy grande y es tanto lo que han sufrido o el dolor que traen, yo les digo: vomita todo lo que tienes. Yo voy a recibir tu vómito sin espantarme. Porque a veces alguien que amamos puede decir algo muy doloroso: es que es tanto que ya no quiero vivir. No digas eso, cállese y deje lo que exprese. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque lo que necesita es desahogarse. Un amigo, un hijo, cuando te busca, lo primero, en un conflicto, lo primero que busca es ser escuchado, no tu sermón. ¿Me entiende esta imagen de recibir el vómito del otro? Porque el vómito es algo que no se puede tener y que ya me urge sacarlo. Saca todo lo que tienes. A lo mejor voy a escuchar cosas dolorosas, porque si es mi hijo: papá, es que tú no me escuchaste cuando yo lo necesitaba, tú me abandonaste de tal manera, y a lo mejor me va a lastimar, pero es verdad, o por lo menos en su experiencia es verdad, y yo necesito recibirlo para que su corazón se tranquilice y entonces pueda yo escucharlo. Entonces, al expresar el enojo, expresar todo lo que hay en mi corazón en presencia de Dios, sin miedo. Si ustedes lo hacen verbalmente, quizá van a terminar diciendo cosas que ni siquiera sabían que estaban en su corazón, aunque ahí estuvieran. Dile a Cristo de qué manera tu antagonista te hirió. Se hirió a sí mismo y lastimó a los demás, quienes a su vez lastimaron a otros. ¿Qué curación, qué cambios deseas para él? Enuméralos en el suelo. Las rayas esas es que la semilla está enterrada. Enuméralos en el suelo que está a la derecha de la semilla. ¿Qué cambios deseas para ti? Enumera esto en el suelo del lado izquierdo. Ora pidiendo a Dios que dé esta curación. 3. ¿Cuándo se sintió Cristo como tú? ¿O le respondió a alguien como tú? Lee fervorosamente este pasaje de la Escritura hasta que puedas comenzar a pensar y sentir como Cristo. Lo explico un poco. Por ejemplo, mi sensación es que me traicionaron. ¿Cuándo mi sentimiento? Mi herida es de traición. ¿Cuándo se sintió Cristo como tú? Cuando Judas le dio el beso. Entonces voy a ese pasaje y lo leo y me doy cuenta, ya les dije, como Cristo es humano perfecto, hombre perfecto, todo lo auténticamente humano Cristo lo vivió, incluso las tentaciones, no el pecado, porque el pecado es inhumano, deshumaniza. ¿Cuándo se sintió Cristo como tú? Por ejemplo, a lo mejor recibí un abuso y me sentí humilladamente expuesto. Bueno, cuando Cristo lo despojan de sus vestiduras de manera pública, y entonces medito a ese. Me sentí enojado porque alguien me violentó. Cuando Cristo entró al templo y empezó a tirar, y respeten el templo que es casa de oración. ¿Me entienden? Entonces descubro de la herida que yo elegí en el desierto anterior cuál es el sentimiento más fuerte que me produce, y luego me pregunto cuándo Cristo sintió o experimentó algo como lo que yo estoy experimentando. 4. Haz que Cristo entre en la escena del momento en el que fuiste herido y obsérvalo. ¿Qué hace y qué te dice? ¿Qué hace y qué le dice a tu antagonista? Ya lo explicamos un poco en el desierto anterior. Ahora haz y di a tu antagonista lo que Cristo hizo y dijo. Escribe debajo de la semilla las palabras clave que resuman las reacciones de Cristo. 5. ¿Qué cosa quiere Cristo que hagas para vivir sus reacciones? Haz una cosa positiva. Escribe arriba de la semilla 1 o 2 palabras que resuman esta acción positiva que llevarás a cabo para darle a tu semilla nuevo crecimiento. Una aclaración: ¿qué pasa si mi antagonista murió? Fue mi abuelo el que me dañó y ya murió. En estos ejercicios de esta semana me voy a referir a él, o lo voy a considerar como si estuviera vivo.
Por ejemplo, en mi oración con la imaginación, Cristo abrazó a mi abuelo. Entonces, yo voy a decir, ¿qué voy a hacer? Abrazar a mi abuelo, aunque ya haya fallecido y no lo puedo abrazar. Pero, entonces, ¿qué sí puedo hacer que sí se haga? Orar por él y con mi oración abrazar. ¿Queda claro? Ok. Reza el Salmo 139, es con el que empezamos hoy. Señor, tú me has probado y me conoces, y planta la semilla en la tierra. O sea, significa, vamos avanzando en el proceso de sanación interior. Se ponen de pie para darles la bendición y terminamos la jornada de hoy. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el mismo Dios de la paz les santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.